25 metros de piel de serpiente extendidos sobre la orilla de un río que no existe en ningún mapa. Eso fue lo que encontramos el 9º día de la expedición. 26 hombres habíamos partido hacia el sur por un afluente sin nombre en la cuenca del Lomami, Congo belga. Nuestra misión era simple: cartografiar el río y darle un nombre europeo. Nadie nos advirtió lo que habitaba en esas aguas. O mejor dicho, sí nos advirtieron, pero no escuchamos. Para el final de la primera semana, sabíamos que algo nos seguía entre la vegetación. Para el final de la tercera semana, comprendimos que esa cosa había estado ahí mucho antes de nuestra llegada, y que nosotros éramos los intrusos en su territorio. Esto es lo que ocurrió durante los 31 días antes de que dejáramos a 4 hombres en esa selva para siempre. Mi nombre ya no tiene importancia. Escribo esto en Bruselas, durante un invierno gris, lo que me convierte en un hombre de 63 años que todavía no puede dormir sin despertar empapado en sudor. Tenía 26 años cuando firmé como asistente de topografía con la Comisión Geográfica del Lomami. El pago era mejor que cualquier cosa que hubiera ganado en los muelles, y la comisión necesitaba hombres capaces de leer instrumentos de medición y mantener registros precisos sin perder la calma. Yo podía hacer ambas cosas, o al menos eso creía antes de ver lo que vi en ese río. Llegamos al campamento de preparación en Kasongo a principios de septiembre. El administrador regional, un hombre compacto de cabello plateado llamado Bersutin, nos recibió en el muelle con una expresión que había perfeccionado durante años de fingir que todo estaba bajo control. Nos explicó que el equipo de exploración anterior había regresado antes de tiempo debido a problemas con los suministros. Dijo la palabra suministros de una manera que sonaba ensayada, como si lo hubiera repetido muchas veces frente a un espejo. Pero los porteadores locales que contratamos nos contaron una historia diferente. Dijeron que la expedición anterior había vuelto con 2 hombres menos. Dijeron que los supervivientes se negaban a hablar de lo que había pasado. Dijeron que algunos de ellos todavía despertaban gritando en las noches. Bersutin, cuando le pregunté sobre esto, me miró con algo parecido a la lástima y dijo que los porteadores eran gente supersticiosa. Tal vez tenía razón. Pero he aprendido con los años que la gente supersticiosa no siempre está equivocada. A veces simplemente saben cosas que nosotros preferimos ignorar. Partimos de Kasongo con 26 hombres en total, 8 topógrafos y técnicos belgas y franceses, incluyéndome a mí, 14 porteadores y remeros congoleños contratados en la zona. Un cocinero llamado Sebastián que preparaba el mejor café que he probado en mi vida. 2 guardias armados del servicio colonial. Y nuestro comandante, el teniente Armand Dekkers. Dekkers era un hombre de unos 50 años, ancho de hombros, con una cicatriz irregular que le recorría la mandíbula izquierda desde la oreja hasta casi la barbilla. Nunca explicó cómo se la había hecho y nadie tuvo el valor de preguntarle. No era el tipo de hombre que invitaba a hacer preguntas personales. Pero era competente. Tomaba decisiones rápidas y se mantenía calmado cuando otros perdían la compostura. En la selva profunda, esa clase de competencia vale más que la amabilidad o la simpatía. El afluente del Lomami que debíamos cartografiar corría hacia el sureste desde el río principal. Ninguna expedición europea lo había documentado de manera sistemática. La comisión quería mediciones de profundidad, estudios detallados de las orillas, evaluaciones de la vegetación y mapas topográficos para una distancia de aproximadamente 200 kilómetros. Calculamos que el trabajo nos tomaría 40 días. Volvimos en 31. Y no volvimos todos. La primera semana fue lo que podría llamarse normal, aunque la selva profunda nunca es verdaderamente normal. Simplemente te acostumbras a su escala hasta que deja de parecerte imposible. Nos levantábamos antes del amanecer cada mañana. Sebastián tenía los fuegos encendidos y el desayuno listo cuando la luz comenzaba a filtrarse gris entre el dosel de árboles. Para las 6 ya estábamos en movimiento
remando las canoas o abriendo líneas de medición a machete cuando el río se estrechaba demasiado. El calor a media mañana era como cargar un peso físico sobre los hombros. Por la tarde se convertía en algo peor, algo que se sentía casi personal, como si la selva misma quisiera expulsarnos. Acampábamos cada atardecer antes de que oscureciera, porque la oscuridad en ese bosque era absoluta, total. No era simplemente la ausencia de luz, era la presencia de algo más denso que la noche misma. Ningún rayo de luna penetraba el dosel vegetal. Trabajábamos con lámparas de queroseno después del anochecer, registrando las mediciones del día en nuestros diarios, y generalmente estábamos dormidos para las 9. Dormidos, pero no necesariamente descansando. Porque incluso en esos primeros días, antes de encontrar la piel, antes de ver los ojos en la oscuridad, había algo en el aire de ese lugar que no te dejaba relajarte completamente. Algo que mantenía una parte de tu cerebro alerta incluso mientras dormías. Amigos, si les está gustando esta historia, suscríbanse al canal y dejen su like. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo más historias como esta. La mayoría de los días trabajé junto a un topógrafo llamado Marchetti, un italiano de unos 30 años que estaba bajo contrato con la comisión belga. Era delgado, de piel oscura por el sol, y se movía con una eficiencia que admiré desde el primer momento. No desperdiciaba palabras ni movimientos. Hacía su trabajo, lo hacía bien, y no se quejaba. En una expedición como la nuestra, esa clase de persona vale su peso en oro. Nuestro tercer compañero regular en las líneas de medición era un porteador llamado Loel, quien servía como nuestro intérprete y guía local. Loel era mayor de lo que aparentaba, en algún punto entre los 40 y los 60 años, con ese tipo de edad que la selva parece conferir a quienes nacen en ella. Tenía una autoridad silenciosa que los otros porteadores respetaban sin necesidad de discusión. Cuando Loel hablaba, los demás escuchaban. Cuando Loel se detenía a observar algo, todos nos deteníamos con él. Conocía la selva de una manera que yo nunca podría conocerla, aunque viviera 100 años más. Podía leer la superficie del agua como otros leen un periódico. Podía interpretar los huecos en el dosel vegetal, el comportamiento de los pájaros, el silencio repentino de los insectos. Me tomó semanas comenzar a entender siquiera parcialmente las señales que él captaba de manera instintiva. Había reglas que Deckers estableció la primera noche de campamento, y la repitió cada noche siguiente hasta que quedaron grabadas en nuestras mentes. Nadie se alejaba del perímetro del campamento después del anochecer sin escolta armada. Los fuegos debían mantenerse encendidos toda la noche con guardias rotando cada 2 horas. Todos los desperdicios de comida se quemaban o se hundían en el río, nunca se dejaban en tierra. Y absolutamente nadie debía entrar al agua para lavarse después de que oscureciera, solo durante el día, y solo en secciones que Loel hubiera inspeccionado y aprobado personalmente. Estas eran reglas sensatas para cualquier campamento en la selva africana. Las seguimos sin cuestionar. Pero mirando hacia atrás, me pregunto si Deckers sabía algo más de lo que nos decía. Me pregunto si los informes de la expedición anterior contenían detalles que él prefirió no compartir con nosotros. Nunca lo sabré con certeza. En el 9º día encontramos la piel. Habíamos detenido las canoas en un banco de arena para tomar mediciones del canal central, y 3 de los porqueadores fueron río arriba por la orilla para despejar una línea de visión entre la vegetación. Recuerdo que estaba anotando números en mi diario cuando noté que tardaban más de lo esperado. Luego los vi regresar. No corrían. Eso es lo que más recuerdo de ese momento. Caminaban de regreso a paso normal, lo cual me dijo que habían tenido la presencia mental suficiente para no entrar en pánico. Pero sus rostros contaban una historia completamente diferente. Había algo en sus ojos que no había visto antes. No era miedo exactamente. Era algo más profundo, más antiguo. Era el tipo de expresión que imaginó en el rostro de un hombre que acaba de ver algo que su mente no puede procesar completamente.
Loel intercambió unas palabras rápidas con ellos en su idioma y luego fue con Deckers hacia donde habían estado. Yo lo seguí sin que nadie me invitara. No sé por qué lo hice. Tal vez porque algo en mi interior necesitaba ver con mis propios ojos lo que había provocado esa expresión en hombres que habían vivido toda su vida en esta selva. La piel mudada yacía extendida a lo largo de la orilla del río, como una carpa de circo que se hubiera derrumbado. La medimos 2 veces porque la primera medición no parecía posible. 24 metros y 78 centímetros desde un extremo hasta el otro. El ancho en el punto más amplio era consistente con un cuerpo de aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Las escamas estaban perfectamente intactas, lo que nos permitió examinar el patrón con claridad. Era una pitón. La geometría de las escamas, la forma del molde donde había estado la cabeza, todo era consistente con una pitón de la familia que conocíamos en la cuenca del Congo. Pero había un problema. La pitón africana más grande jamás registrada hasta ese momento medía apenas menos de 8 metros. La criatura que había dejado esta piel era más de 3 veces más larga. Deckers observó la piel durante un largo rato sin decir nada. El silencio se extendió hasta volverse incómodo. Finalmente habló con una voz completamente plana, sin emoción, como si estuviera dictando un informe rutinario. Dijo solamente 3 palabras que todavía escucho en mis pesadillas. Entonces lo registramos. Escribió las mediciones en el diario de la expedición con su propia letra. Escribió la palabra espécimen después de la entrada y la subrayó 2 veces. No compartió lo que estaba pensando, y yo no me atreví a preguntar. Esa noche, después de que el campamento quedó en silencio excepto por el crepitar de los fuegos y los sonidos de la selva, Loel pidió hablar con Deckers. Marchetti sirvió como intérprete, traduciendo del idioma local al francés. Loel explicó que la criatura a la que pertenecía esa piel era conocida por los pueblos del río desde tiempos inmemoriales. Usó una palabra en su idioma que Marchetti tuvo dificultades para traducir. La aproximación más cercana que pudo ofrecer fue el que no tiene fin. Admitió que sonaba dramático en francés, casi teatral, pero insistió en que en el idioma original era simplemente descriptivo. No era un título poético ni una exageración mística. Era simplemente la forma más precisa de describir algo que no parecía terminar nunca. Loel continuó explicando que los pueblos del río evitaban viajar por esta sección del afluente entre los meses de octubre y diciembre. Dijo que esta era la temporada en que la criatura se movía, cuando cazaba activamente, cuando su hambre era mayor. Recomendó con toda la seriedad de un hombre que sabe exactamente de qué está hablando, que diéramos la vuelta y regresáramos por donde habíamos venido. Deckers escuchó todo esto con expresión impasible. Luego abrió su diario, escribió algo bajo el encabezado «Superstición local», cerró el libro y anunció que continuaríamos hacia el sur a primera hora de la mañana siguiente. Vi la expresión en el rostro de Loel cuando Marchetti le tradujo la decisión. No era sorpresa, no era enojo. Era algo más cercano a la resignación, como un hombre que ha hecho todo lo posible para advertir a alguien del peligro y ahora solo puede observar cómo caminan directamente hacia él. Esa noche dormí menos de 2 horas, y cuando finalmente logré cerrar los ojos, soñé con algo que se deslizaba entre los árboles en la oscuridad, algo tan largo que no podía ver dónde terminaba. 5 días después de encontrar la piel, algo emergió del agua a 20 metros de nuestro campamento. El porteador que lo vio era un hombre joven que trabajaba en la proa de la canoa principal. Estaba cumpliendo su turno de guardia nocturna, sentado en el borde del agua con un rifle sobre las rodillas, cuando una forma oscura rompió la superficie del río y comenzó a moverse. Me lo describió a la mañana siguiente con una calma que me resultó más perturbadora que cualquier grito de terror. Dijo que al principio pensó que era un tronco flotando, de esos que a veces se desprenden de las orillas y derivan con la corriente. Pero este tronco se movía en la dirección equivocada. Avanzaba río arriba contra la corriente, sin producir ninguna ola, sin hacer el menor ruido.
Dijo que pudo ver al menos 10 metros de esa forma sobre la línea del agua antes de que se sumergiera y desapareciera tan silenciosamente como había aparecido. El guardia senior registró el avistamiento en el diario de guardia esa misma noche. Describió la forma como de longitud considerable y estimó que la parte visible sobre el agua superaba los 10 metros. Noté que su escritura era firme y clara, no temblaba. Ni el porteador ni el guardia mostraban signos de histeria o exageración. Eran hombres experimentados, acostumbrados a la selva y sus peligros, y reportaron lo que habían visto con la misma objetividad con que habrían reportado el avistamiento de un cocodrilo o un hipopótamo. Esa calma profesional fue lo que más me inquietó. Si hubieran gritado o entrado en pánico, podría haberme convencido de que habían visto sombras, reflejos engañosos de la luna sobre el agua, productos de una imaginación sobreestimulada por días de tensión en la selva. Pero su compostura me decía que habían visto exactamente lo que decían haber visto. Deckers ordenó que las guardias nocturnas junto al río se duplicaran a partir de esa noche. 2 hombres armados en cada posición en lugar de 1. No explicó la razón a toda la tripulación, pero no hacía falta. Los hombres que viven y trabajan juntos en espacios reducidos desarrollan una sensibilidad especial para detectar cuando algo cambia. Nadie preguntó por qué de repente necesitábamos el doble de guardias. Todos lo sabíamos. El ambiente en el campamento se transformó de una manera difícil de describir con palabras. No era pánico, nada tan dramático ni tan honesto como eso. Era más sutil, más insidioso. Era como la forma en que una habitación se queda en silencio cuando se abre una puerta que se suponía debía permanecer cerrada. Los hombres seguían haciendo su trabajo, seguían comiendo y durmiendo y cumpliendo sus turnos de guardia, pero había algo diferente en la forma en que miraban hacia la línea de árboles cuando pensaban que nadie los observaba. Había algo diferente en la forma en que evitaban acercarse al borde del agua después del anochecer. Continuamos hacia el sur como Deckers había ordenado. Los días siguientes fueron una repetición del mismo patrón: levantarnos antes del amanecer, remar y medir, acampar antes del anochecer, dormir con un ojo abierto. Pero ahora había una tensión nueva en el aire, una electricidad que no había estado presente durante la primera semana. Marchetti y yo hablábamos menos mientras trabajábamos. Loel observaba la selva con más frecuencia e intensidad, como si esperara ver algo emerger de entre la vegetación en cualquier momento. Sebastián, el cocinero, preparaba la comida en silencio, y noté que sus manos temblaban ligeramente cuando servía el café por las mañanas. Nadie mencionaba la piel de 25 metros. Nadie mencionaba la forma que se movía contra la corriente. Pero todos pensábamos en ello. Podías verlo en los ojos de cada hombre cuando los fuegos se apagaban y la oscuridad absoluta de la selva nos envolvía como una manta húmeda. Podías sentirlo en el silencio que se extendía cada noche, roto solo por los sonidos normales del bosque, los insectos, los pájaros nocturnos, el ocasional chapoteo de algo en el agua. Cada sonido se había convertido en una pregunta, cada sombra en una posibilidad. Un hipopótamo de 1.400 kilos, aplastado como si fuera de papel. Eso fue lo que encontramos 2 días después del avistamiento nocturno en la orilla occidental del río. Cuando digo aplastado, no uso la palabra a la ligera. He visto lo que los depredadores de la selva pueden hacer con sus presas. He visto los restos que dejan los leones, los leopardos, los cocodrilos. Esto era diferente. Esto era algo que mi mente tardó varios minutos en procesar completamente. El hipopótamo era un macho adulto, de esos que pueden destrozar una canoa de un solo mordisco y matar a un cocodrilo en combate directo. Estaba parcialmente sumergido en agua poco profunda junto a la orilla, y al principio pensé que simplemente había muerto de causas naturales. Luego me acerqué lo suficiente para ver las costillas. Estaban fracturadas hacia adentro. No hacia afuera, como ocurriría si un depredador hubiera mordido al animal y arrancado pedazos de carne. Hacia adentro, como si algo hubiera envuelto el hipopótamo
y apretado hasta que los huesos cedieron bajo la presión. Había marcas en el cuero grueso del animal, marcas que formaban un patrón que reconocí inmediatamente porque había visto ese mismo patrón antes, solo que a una escala mucho menor. Eran marcas de constricción. Las marcas que deja una serpiente cuando envuelve a su presa y aprieta hasta que el corazón deja de latir y los pulmones dejan de funcionar. Yo había visto presas de pitón en el pasado. Antílopes pequeños, cerdos salvajes, animales que una pitón grande pero normal podía dominar y consumir. Las marcas de constricción tienen una firma particular, una forma distintiva que cualquier persona familiarizada con estos animales puede reconocer. Las marcas en el hipopótamo coincidían perfectamente con esa firma. Pero había un problema fundamental con lo que estaba viendo. Solo las pitones y las boas matan por constricción. Y ninguna pitón conocida por la ciencia, ninguna serpiente registrada en ningún libro de zoología puede matar a un hipopótamo adulto. La fuerza necesaria para comprimir las costillas de un animal de ese tamaño hacia adentro hasta fracturarlas está más allá de cualquier cosa que una serpiente debería ser capaz de generar. Deckers examinó el cadáver durante varios minutos sin pronunciar una palabra. Su rostro no revelaba nada, pero noté que su mandíbula estaba apretada con más fuerza de lo habitual y que sus ojos se movían constantemente entre el hipopótamo y la línea de vegetación detrás de nosotros. Finalmente habló con esa voz plana y sin emoción que ya comenzaba a reconocer como su forma de mantener el control cuando las cosas se salían de lo normal. Dijo que tomáramos fotografías y mediciones, que lo registráramos y continuáramos. Así que eso hicimos. Tomé las fotografías con mi cámara de campo mientras Marchetti medía las dimensiones del cadáver y la profundidad de las marcas de constricción. Las costillas habían sido comprimidas aproximadamente 20 centímetros hacia adentro desde su posición natural. 20 centímetros. Cuando escribí ese número en mi diario, mi mano temblaba tanto que tuve que reescribirlo 2 veces para que fuera legible. Durante los días siguientes encontramos más cadáveres a lo largo de la orilla del río. 2 antílopes, un cerdo salvaje, otro hipopótamo más pequeño. Todos con las mismas marcas de constricción. Todos parcialmente consumidos, con grandes secciones del cuerpo faltantes donde algo los había devorado. La criatura estaba cazando activamente en este tramo del río, y nosotros estábamos navegando directamente a través de su territorio de alimentación. La noche después de encontrar el segundo hipopótamo, los guardias reportaron algo nuevo. 2 brillos en la vegetación a la orilla del río. Reflejos que captaban la luz de nuestras fogatas y la devolvían como 2 monedas de cobre flotando en la oscuridad. Pero estos reflejos estaban separados entre sí por una distancia de aproximadamente 1,20 metros, y estaban demasiado altos del suelo para pertenecer a un cocodrilo, demasiado separados para ser los ojos de cualquier felino conocido en esta región. Los guardias observaron esos reflejos durante varios minutos, con los rifles apuntando hacia ellos, sin atreverse a disparar porque Deckers había ordenado conservar munición para emergencias reales. Los reflejos no se movieron. Solo observaron el campamento con una paciencia que no parecía de este mundo. Luego, sin hacer ningún sonido, desaparecieron en el sotobosque. 1,20 metros de separación entre 2 ojos significa algo muy específico sobre el tamaño del cráneo que hay detrás de ellos. Significa algo que prefiero no calcular porque hacerlo me obliga a aceptar la escala de lo que nos estaba observando desde la oscuridad. 4 hombres desaparecieron antes del amanecer sin decir una palabra a nadie. Simplemente se fueron. Encontramos sus mantas todavía tibias y sus raciones de comida abandonadas junto al fuego. No dejaron notas ni explicaciones. No se despidieron de sus compañeros. Solo tomaron lo mínimo necesario para sobrevivir y caminaron hacia el norte, de vuelta por donde habíamos venido, prefiriendo enfrentar solos 200 kilómetros de selva salvaje antes que pasar una noche más en este tramo del río.
Deckers lo registró en el diario oficial como terminación voluntaria de contrato. Escribió esas palabras con una caligrafía perfectamente controlada, como si estuviera anotando un detalle administrativo menor y no el hecho de que acabábamos de perder 4 hombres de una tripulación que ya estaba funcionando al límite. Nadie comentó la ironía de llamar voluntaria a una decisión tomada por puro terror. Nadie preguntó si deberíamos seguir su ejemplo, pero pude ver la pregunta flotando en los ojos de cada hombre que quedaba. El ambiente en el campamento se deterioró rápidamente después de eso. Sebastián, el cocinero, dejó de dormir por completo. Podías verlo en sus ojos cada mañana, hundidos y rodeados de círculos oscuros, moviéndose con la torpeza de un hombre que lleva días funcionando con pura adrenalina. Preparaba la comida en silencio absoluto, sin las canciones que solía tararear durante la primera semana, sin los comentarios amables que hacían más llevaderas las mañanas difíciles. Los porteadores hablaban entre ellos en voz baja, conversaciones que se interrumpían cada vez que un europeo se acercaba demasiado. No necesitaba entender su idioma para saber de qué hablaban. Todos hablábamos de lo mismo, solo que algunos lo hacíamos en silencio, dentro de nuestras propias cabezas, mientras remábamos río arriba y fingíamos que todo estaba bajo control. Marchetti y yo casi no intercambiamos palabras durante esos días. Trabajábamos juntos en las mediciones con la eficiencia mecánica de 2 hombres que han repetido los mismos movimientos tantas veces que ya no necesitan comunicarse para coordinarlos. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, veía en sus ojos el mismo cálculo que yo estaba haciendo constantemente en mi mente. La distancia hasta Kasongo. El número de días que nos tomaría llegar si abandonábamos el equipo pesado. Las probabilidades de sobrevivir a ese viaje contra las probabilidades de sobrevivir si nos quedábamos. Loel se volvió aún más silencioso de lo habitual, lo cual era decir mucho para un hombre que ya de por sí no desperdiciaba palabras. Pero su silencio era diferente al nuestro. No era el silencio del miedo, sino el silencio de la resignación. El silencio de un hombre que había advertido del peligro y había sido ignorado, y que ahora simplemente esperaba ver cómo se desarrollaban las consecuencias. Me acerqué a él una tarde mientras los demás preparaban el campamento. Le pregunté a través de Marchetti si pensaba que la criatura nos seguía activamente o si solo estábamos cruzando su territorio. Loel me miró durante un largo momento antes de responder. Dijo que para la criatura no había diferencia. Dijo que todo el río era su territorio y que cualquier cosa que entrara en él era de su propiedad. Dijo que podíamos irnos ahora y tal vez sobrevivir, o podíamos quedarnos y definitivamente no hacerlo. El fuego de la Guardia Sur se apagó a las 3 de la madrugada, como si alguien hubiera cerrado una puerta sobre él. No se extinguió gradualmente como un fuego que se queda sin combustible. No murió con el crepitar lento de las brasas enfriándose. Se apagó de golpe, de un momento a otro, dejando a los guardias en una oscuridad tan completa que no podían ver sus propias manos frente a sus rostros. Los 2 hombres que estaban de guardia en esa posición reaccionaron exactamente como habían sido entrenados. Se pusieron espalda contra espalda, levantaron sus rifles y esperaron a que sus ojos se adaptaran a la oscuridad mientras gritaban la alarma hacia el campamento principal. Pero la oscuridad de la selva no es como la oscuridad de una noche normal. No hay adaptación posible cuando el dosel de árboles bloquea hasta el último rayo de luz estelar. Lo que encontramos cuando llegamos con antorchas encendidas fue lo que me convenció de que ya no estábamos tratando con algo que pudiera explicarse o racionalizarse. Las brasas del fuego no se habían consumido, ni se habían apagado por falta de combustible. Estaban dispersadas en un radio de varios metros alrededor de donde había estado la fogata, como si algo enorme hubiera pasado directamente a través del fuego y las hubiera esparcido con su cuerpo. Algunas brasas todavía brillaban débilmente en la hierba húmeda. Otras habían aterrizado sobre las raíces de los árboles cercanos. El patrón de dispersión era consistente con algo que se había movido en línea recta, sin desviarse, sin detenerse,
atravesando el fuego como si no existiera. Más allá del perímetro del campamento encontramos las marcas. Surcos profundos en el suelo blando donde algo muy pesado se había arrastrado. Las marcas tenían aproximadamente 60 centímetros de ancho, exactamente el diámetro que habíamos calculado para el cuerpo de la criatura, basándonos en la piel mudada. Se extendían desde la línea de árboles hacia el fuego y luego de vuelta hacia la vegetación, describiendo una curva suave que sugería que algo había entrado al claro del campamento, había atravesado el fuego y había regresado a la selva. Los guardias juraron que no habían visto nada. Dijeron que el fuego simplemente se había apagado y que no habían escuchado ningún sonido de movimiento antes ni después. Pero eso era casi más aterrador que si hubieran reportado ver algo monstruoso emerger de las sombras. Significaba que la criatura podía moverse en silencio absoluto, incluso cuando atravesaba una fogata encendida. Significaba que podía acercarse a menos de 3 metros de 2 hombres armados, sin que ninguno de ellos la detectara. Significaba que si hubiera querido atacar a esos guardias, ellos nunca habrían sabido lo que los golpeó. Deckers ordenó que todos los fuegos se mantuvieran más grandes esa noche y las siguientes. Ordenó que se agregaran guardias adicionales en cada posición. Ordenó que nadie, bajo ninguna circunstancia, se alejara del perímetro iluminado ni siquiera para las necesidades más básicas. Pero incluso mientras daba esas órdenes, pude ver algo nuevo en sus ojos. Algo que no había estado presente ni siquiera cuando encontramos la piel de 25 metros. Era el reconocimiento de que estábamos tratando con algo que no respetaba nuestras defensas. Algo para lo cual nuestros rifles y nuestros fuegos y nuestras guardias duplicadas eran inconvenientes menores, no obstáculos reales. La criatura había entrado al campamento durante la noche. Había atravesado nuestras defensas sin esfuerzo visible, y luego se había ido, no porque no pudiera hacer daño, sino porque había elegido no hacerlo. Todavía. Esa noche nadie durmió. Nos sentamos en círculo alrededor del fuego principal, todos los hombres que quedaban, con las armas cargadas y los ojos fijos en la oscuridad que nos rodeaba. Y en algún momento de esas horas interminables, escuché a Loel murmurar algo en su idioma que Marchetti no tradujo. Pero vi la expresión en el rostro de Marchetti cuando lo escuchó, y esa expresión me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que Loel había dicho. Marchetti vio la cabeza de la criatura a menos de 10 metros de donde estaba parado. Fue justo antes del amanecer, en ese momento gris, cuando la luz apenas comienza a filtrarse entre los árboles y las formas empiezan a distinguirse de las sombras. Él se había alejado unos pasos del campamento para hacer sus necesidades matutinas, manteniéndose dentro del perímetro aprobado, pero apenas, en el límite exacto donde la vegetación comenzaba a espesarse. Dijo que algo lo hizo levantar la vista hacia la línea de árboles. No un sonido, porque no había ningún sonido. No un movimiento, porque todo estaba completamente quieto. Fue algo más primitivo, algo que vivía en la parte más antigua de su cerebro, la parte que nuestros ancestros desarrollaron cuando todavía éramos presas más que depredadores. Ese instinto que te dice que algo te está observando, aunque no puedas verlo. Pero Marchetti sí pudo verlo. Entre el follaje denso, parcialmente oculta por las hojas y las ramas bajas, había una cabeza. Marchetti era un hombre educado, un profesional con entrenamiento científico, acostumbrado a medir y calcular y estimar con precisión. Cuando describió lo que vio, usó las palabras de un ingeniero, no las de un hombre aterrorizado. Dijo que la cabeza tenía aproximadamente las dimensiones de un baúl grande de viaje, de esos que los oficiales coloniales usaban para transportar sus pertenencias. Dijo que los ojos estaban abiertos y fijos en él, sin parpadear, con una cualidad de atención absoluta que nunca había visto en ningún animal. Dijo que pudo contar hasta 4 antes de que su cuerpo recuperara la capacidad de moverse. 4 segundos mirando directamente a los ojos de algo que no debería existir. Cuando le pregunté por qué creía que la criatura no lo había atacado, Marchetti se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo algo que todavía me persigue en las noches cuando no puedo dormir.
Dijo que no creía que la criatura lo estuviera cazando en ese momento. Dijo que creía que lo estaba estudiando, observando, tomando nota de cómo nos movíamos, cómo reaccionábamos, cuáles eran nuestros patrones. Dijo que había visto esa misma cualidad de atención en los ojos de los científicos del Museo de Turín cuando examinaban un espécimen nuevo. Era curiosidad, no hambre. Al menos no todavía. He pensado mucho sobre por qué la criatura no atacó a Marchetti en ese momento. Estaba a menos de 10 metros. Marchetti estaba solo, desarmado, completamente vulnerable. Si la velocidad de la criatura era proporcional a su tamaño, podría haberlo alcanzado antes de que él diera 2 pasos. Tal vez el espacio abierto del claro la hizo dudar. Tal vez ya estaba satisfecha después de alimentarse de los hipopótamos y los antílopes que habíamos encontrado. O tal vez, como Loel había sugerido, simplemente estaba evaluando la situación, decidiendo qué hacer con los intrusos en su territorio. El territorio era suyo, y nosotros habíamos entrado en él sin permiso, y ahora la criatura estaba determinando las consecuencias de esa intrusión. Deckers miró su reloj, luego miró las coordenadas finales en el registro de la expedición y luego cerró el libro con un movimiento que tenía algo de definitivo. Pronunció exactamente 3 palabras que cambiaron todo. Nos vamos ahora. No dijo que estaba asustado. No dijo que la situación se había vuelto demasiado peligrosa para continuar. No admitió que los porteadores locales habían tenido razón desde el principio, cuando nos advirtieron que regresáramos. Simplemente nos dijo que nos íbamos, como si fuera una decisión logística cualquiera, como si no estuviera ordenando el abandono de una misión que le habían encargado completar. Cargamos todo lo que pudimos en 30 minutos. 30 minutos para empacar el trabajo de semanas, para decidir qué era esencial y qué podía quedarse atrás. Dejamos 2 cajas de equipo topográfico que eran demasiado pesadas para mover con rapidez. Dejamos la olla de hierro de Sebastián porque habría ralentizado demasiado la canoa principal. Dejamos la tienda de suministros que no pudimos desarmar lo suficientemente rápido. Pero no dejamos a ningún hombre atrás. Todavía no. Eso vino después. Estábamos en el agua para las 8 de la mañana. Los 22 hombres que quedábamos, distribuidos en 3 canoas cargadas hasta el límite de su capacidad, remando hacia el norte con toda la fuerza que nuestros brazos podían generar. La corriente estaba a nuestro favor esta vez, empujándonos río abajo hacia Kazongo, hacia la civilización, hacia un lugar donde el cielo no estaba bloqueado por un dosel de árboles y donde las sombras no escondían cosas imposibles. Deckers mantuvo a 2 guardias mirando hacia el sur en todo momento durante la carrera hacia el norte. Sus rifles estaban cargados y listos, apuntando hacia la orilla oriental donde la vegetación era más densa. Yo estaba en la canoa central y podía ver la espalda de los guardias, la tensión en sus hombros, la forma en que sus cabezas se movían constantemente barriendo la línea de árboles en busca de cualquier señal de movimiento. Y entonces lo vi. La vegetación de la orilla este comenzó a moverse con nosotros. No paralela a nuestra dirección de viaje, sino rastreándonos, siguiendo nuestro progreso desde dentro de la línea de árboles. Al principio pensé que era el viento moviendo las ramas, pero no había viento. El aire estaba completamente quieto y húmedo, como siempre en la profundidad de la selva. Lo que estaba viendo era algo desplazando la vegetación mientras se movía a nuestra misma velocidad, manteniéndose oculto entre los árboles, pero lo suficientemente cerca para que pudiéramos ver el rastro de su paso. Los guardias también lo vieron. Levantaron sus rifles y apuntaron hacia el movimiento, siguiéndolo mientras avanzábamos río abajo. Deckers les ordenó que no dispararan a menos que la criatura entrara al agua y se dirigiera hacia nosotros. Disparar solo la enfurecería, dijo. Y no teníamos suficientes balas para enfurecer a algo de ese tamaño y sobrevivir a las consecuencias. Así que remamos en silencio, observando cómo la vegetación se movía con nosotros, sabiendo que la criatura estaba ahí, a menos de 50 metros, observándonos con esos ojos que Marchetti había descrito, evaluando, decidiendo. El movimiento continuó durante lo que parecieron horas. A veces desaparecía por unos minutos
y comenzábamos a respirar un poco más fácil. Luego volvía a aparecer, la vegetación desplazándose en una línea perfecta que marcaba el progreso de algo muy grande, moviéndose a través del sotobosque. Nunca entró al agua, nunca hizo ningún movimiento agresivo. Solo nos siguió, kilómetro tras kilómetro, recordándonos con su presencia que estábamos huyendo a través de su territorio, y que nuestra huida solo era posible porque ella lo estaba permitiendo. La canoa se partió contra el obstáculo sumergido a las 11:40 de la mañana, y 3 hombres cayeron al agua gritando. Todo sucedió en menos de 2 segundos. La línea de popa de la segunda canoa se enganchó en algo bajo la superficie, una raíz sumergida o un tronco hundido que no habíamos visto, y la embarcación giró violentamente hacia la orilla oriental con una fuerza que lanzó a los 3 hombres que iban en la popa directamente al río. 2 de ellos salieron a la superficie inmediatamente, tosiendo agua y agitando los brazos, y los hombres de la canoa principal lograron agarrarlos y sacarlos en cuestión de segundos. El tercero no tuvo la misma suerte. Lo vi salir a la superficie una vez, su rostro contorsionado por el pánico, sus brazos extendidos hacia nosotros buscando algo de qué agarrarse. Uno de los guardias se inclinó sobre el borde de la canoa y extendió su rifle para que el hombre lo usara como cuerda improvisada. Sus dedos estaban a menos de 30 centímetros de alcanzar el cañón del arma. Y entonces desapareció. No hubo ningún sonido, no hubo chapoteo ni grito. Un momento estaba ahí, luchando por mantenerse a flote, y el siguiente simplemente ya no estaba. El agua se cerró sobre él como si nunca hubiera existido. Mantuvimos posición durante 8 minutos que se sintieron como 8 horas. Los hombres gritaban su nombre hacia el agua turbia, algunos en francés, otros en dialectos locales que no entendía. Los guardias apuntaban sus rifles hacia la superficie del río, aunque todos sabíamos que no había nada que pudieran disparar. El agua estaba quieta y oscura y no revelaba nada. No había corriente fuerte en esa sección. No había remolinos ni caídas que pudieran haber arrastrado a un hombre bajo el agua tan rápidamente. La profundidad era de menos de 3 metros. Lo había verificado yo mismo en las mediciones de los días anteriores. Un hombre adulto que supiera nadar no podía ahogarse accidentalmente en agua de esa profundidad, no tan rápido, no sin dejar ni una burbuja en la superficie. Deckers fue quien finalmente dio la orden de continuar. Su voz no tembló cuando lo hizo, pero noté que no miró a nadie a los ojos mientras hablaba. Simplemente dijo que teníamos que seguir moviéndonos hacia el norte, que detenernos más tiempo ponía en riesgo a todos los demás, que no había nada que pudiéramos hacer por el hombre que habíamos perdido. Tenía razón en todo lo que dijo, y cada palabra sonaba como una traición. Retomamos el ritmo de remo con una ferocidad nueva, impulsados por algo más que el deseo de llegar a Kazongo. Era terror puro, el tipo de terror que convierte los músculos en máquinas y silencia la voz de la fatiga que normalmente te dice que descanses. Nadie habló durante la siguiente hora. El único sonido era el golpe rítmico de los remos contra el agua y la respiración pesada de hombres que estaban empujando sus cuerpos más allá de cualquier límite razonable. Yo seguía mirando el punto donde el hombre había desaparecido, aunque ya estaba muy atrás de nosotros, como si esperara verlo emerger de alguna manera y nadar hacia nosotros. No emergió. La vegetación de la orilla este había dejado de moverse con nosotros aproximadamente 10 minutos después del incidente. Pero eso no me hizo sentir mejor. Solo me hizo preguntarme dónde estaba la criatura ahora y qué estaba haciendo con el hombre que había tomado del agua justo delante de nuestros ojos. 6 horas remando sin detenernos ni una sola vez. Eso fue lo que nos tomó alcanzar la sección del río donde la vegetación comenzaba a adelgazarse y el agua se ensanchaba lo suficiente para que pudiéramos ver ambas orillas con claridad. 6 horas de terror constante, de mirar hacia atrás cada pocos minutos, esperando ver algo emerger del agua detrás de nosotros, de examinar cada sombra en la línea de árboles, buscando señales de movimiento. El rastreo en la vegetación se había detenido unas 2 horas después de que perdimos al hombre en el agua. Simplemente cesó, como si la criatura hubiera perdido interés en nosotros o hubiera decidido que ya no valía la pena seguirnos. O tal vez,
Y esta era la posibilidad que prefería no considerar demasiado. Tal vez simplemente ya no tenía hambre. Cuando finalmente el río se ensanchó y la densidad del bosque disminuyó a ambos lados, sentí algo parecido a poder respirar por primera vez en días. La selva seguía ahí, enorme e indiferente a nuestro sufrimiento, pero ya no se sentía como una trampa cerrada a punto de aplastarnos. Podíamos ver el cielo. Podíamos ver a más de 50 metros en cualquier dirección. Si algo se acercaba, tendríamos tiempo de verlo venir. Loel fue quien sugirió que acampáramos en un banco de arena en medio del río esa noche. Era una isla de arena y grava que se había formado donde la corriente se dividía temporalmente antes de volver a unirse. Lo suficientemente grande para que cupiéramos todos, pero lo suficientemente pequeña para que pudiéramos vigilarla por completo. La ventaja era obvia. Cualquier cosa que quisiera acercarse tendría que cruzar agua abierta desde cualquier dirección, y cualquier cosa del tamaño que habíamos visto sería visible mucho antes de que pudiera alcanzarnos. Encendimos fuegos en ambos extremos del banco de arena. Colocamos 4 guardias en rotación simultánea, uno mirando hacia cada punto cardinal. Los que no estábamos de guardia nos sentamos en el centro de la isla, con las armas al alcance de la mano y los ojos fijos en la oscuridad que nos rodeaba. Nadie intentó dormir. Nadie siquiera sugirió que deberíamos intentarlo. Yo pasé las horas escribiendo en mi diario de campo a la luz del fuego. Escribí 12 páginas esa noche, más de lo que había escrito en toda la semana anterior. Necesitaba que mis manos estuvieran ocupadas en algo, cualquier cosa que me impidiera pensar demasiado en el hombre que habíamos dejado atrás en el agua, en los ojos que Marchetti había visto entre la vegetación, en las costillas del hipopótamo fracturadas hacia adentro por una presión imposible. Escribir me daba algo que hacer con el terror que no podía expresar de ninguna otra manera. A la mañana siguiente, 3 hombres más se negaron a volver a las canoas. Dijeron que preferían caminar hacia el norte por la orilla del río, que preferían enfrentar solos cualquier peligro de la selva antes que volver a poner un pie en esas aguas. Deckers intentó razonar con ellos durante unos minutos, pero su corazón no estaba en ello. Creo que una parte de él entendía perfectamente su decisión. Creo que una parte de él quería unirse a ellos. Los registró en el diario como bajas adicionales por terminación de contrato y los vio alejarse caminando hacia el norte por la orilla occidental. Nunca supe si llegaron a Kasongo. Nunca pregunté. Éramos 19 ahora. 19 hombres de los 26 que habían partido de Kasongo, llenos de confianza y propósito, apenas unas semanas antes. Y todavía nos quedaban 2 días de viaje antes de alcanzar el puesto avanzado de Opala. Llegamos a Opala con 19 hombres de los 26 que habían partido. Y Deckers ni siquiera tuvo que mentir en el informe, porque la verdad era tan imposible que nadie la habría creído de todos modos. El puesto avanzado apareció a media mañana del 29º día, exactamente 12 horas antes del plazo original que Deckers había establecido en Kasongo. Había prometido traer a todos los hombres de vuelta para el día 30. Falló por 4. Pero nadie en Opala hizo preguntas incómodas sobre esa discrepancia. Nadie preguntó por qué habíamos vuelto 9 días antes de lo planeado, con casi 1/3 de la tripulación desaparecida. El administrador del puesto nos recibió en el muelle con la misma expresión educadamente indiferente que probablemente usaba para recibir a todas las expediciones que regresaban del interior, tanto las exitosas como las desastrosas. Nos ofreció alojamiento en los barracones del puesto y acceso a los baños. Y si notó que varios de nosotros no habíamos dormido en días o que nuestras manos temblaban cuando intentábamos sostener las tazas de café que nos ofrecieron, tuvo la cortesía de no mencionarlo. Deckers pasó las siguientes horas encerrada en la oficina del administrador, redactando el informe oficial de la expedición. Yo no estuve presente durante esa redacción, pero vi el documento final semanas después cuando llegó a las oficinas de la comisión en Leopoldville. Describía la expedición como parcialmente exitosa. Mencionaba pérdidas de equipo debido a un accidente de canoa. Atribuía las deserciones del personal a disputas contractuales y enfermedades no especificadas.
La única muerte que registraba oficialmente era la del hombre que habíamos perdido en el agua, y la causa que daba era ahogamiento accidental. No había ninguna mención de la piel de 25 metros. No había ninguna mención de los hipopótamos con las costillas fracturadas hacia adentro. No había ninguna mención de los ojos que nos habían observado desde la vegetación, o de la forma que se movía contra la corriente, o del fuego que se había apagado cuando algo lo atravesó en la oscuridad. La sección sur del afluente del Lomami que habíamos sido enviados a cartografiar quedó oficialmente registrada como no documentada debido a condiciones desfavorables del terreno. Esas 4 palabras, condiciones desfavorables del terreno, eran todo lo que quedaba de las semanas de terror que habíamos experimentado. Todo lo que quedaba de los hombres que habíamos dejado atrás. Todo lo que quedaba de la verdad sobre lo que habitaba en esas aguas. Marchetti salvó los moldes de yeso que había tomado de las impresiones de escamas en el barro cerca del lugar donde encontramos la piel. También salvó sus notas de campo con las mediciones detalladas y los dibujos que había hecho del patrón de las escamas. Envió todo eso al Museo de Historia Natural en Bruselas como un apéndice al informe oficial de la expedición. No sé qué fue de esos materiales. Nunca recibí confirmación de que hubieran llegado a su destino. Nunca vi ninguna publicación científica que los mencionara. Es como si hubieran desaparecido en algún archivo polvoriento donde nadie volvería a encontrarlos jamás. Pasé los 3 años siguientes trabajando en expediciones topográficas en la región sur del Kasai, lo más lejos posible del Lomami que pude conseguir sin abandonar el Congo por completo. Eran territorios completamente cartografiados, completamente predecibles, completamente aburridos. Y estuve agradecido por cada metro tedioso de ellos. Cada mañana que me despertaba sin el sonido de la selva profunda presionando contra mi conciencia, era una pequeña victoria. Cada noche que dormía sin soñar con ojos brillando en la oscuridad era un regalo que no daba por sentado. Marchetti regresó a Italia en el 2.º año después de la expedición. Intercambiamos 2 cartas durante los meses siguientes. En la primera me contaba sobre su readaptación a la vida civil, sobre lo extraño que se sentía caminar por las calles de Turín después de haber pasado tanto tiempo en lugares donde los mapas terminaban y comenzaba lo desconocido. En la segunda carta me contaba algo diferente. Me decía que había mostrado sus notas de campo a un zoólogo de la universidad local, un experto en reptiles africanos con décadas de experiencia y publicaciones en revistas científicas respetables. El zoólogo había examinado las mediciones, había estudiado los dibujos de las escamas, había leído las descripciones detalladas de la piel mudada que habíamos encontrado. Y luego le había dicho a Marchetti que una pitón de 25 metros era biológicamente imposible. Le había dicho que sus instrumentos de medición debían haber tenido algún defecto que explicara las cifras absurdas que había registrado. Le había dicho que probablemente había confundido múltiples pieles superpuestas con una sola piel continua. Le había ofrecido una docena de explicaciones racionales diferentes, todas ellas diseñadas para hacer que lo que habíamos visto encajara en los límites de lo que la ciencia consideraba posible. Marchetti le había respondido que sus instrumentos tenían un margen de error de menos del 2% y que había medido la piel 2 veces con resultados idénticos. El zoólogo no había vuelto a escribirle. Todavía tengo esa carta de Marchetti. Está guardada en la misma caja donde guardo este diario, junto con mis propias notas de campo y las fotografías que sobrevivieron al viaje de regreso. A veces la saco y la releo, especialmente en las noches cuando no puedo dormir, y los recuerdos de ese río se vuelven demasiado vívidos para ignorarlos. La leo y recuerdo que no estuve solo en lo que vi, que había otro hombre educado y racional que vio exactamente lo mismo que yo y llegó a exactamente las mismas conclusiones. Eso ayuda, de una manera que es difícil de explicar. Saber que la locura, si es que era locura, fue compartida. Loel se despidió de mí en Opala antes de que nuestros caminos se separaran definitivamente. Fue una despedida breve, apenas unas palabras intercambiadas a través del intérprete de la comisión, mientras el sol de la mañana comenzaba a calentar el aire húmedo del puesto avanzado.
Pero lo que me dijo en esos pocos minutos es algo que he recordado cada día desde entonces. Algo que ha dado forma a la manera en que entiendo todo lo que nos pasó en ese río sin nombre. La criatura no era una anomalía. Había existido en ese río desde antes de que los abuelos de Loel tuvieran abuelos. Eso fue lo que me dijo aquella mañana en Opala, de pie bajo el sol tropical, mientras el resto de la expedición se preparaba para dispersarse hacia sus diferentes destinos. Habló despacio, dándole tiempo al intérprete para traducir cada frase con precisión, y me miró directamente a los ojos mientras hablaba, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera no solo sus palabras, sino el peso que había detrás de ellas. Dijo que su pueblo había conocido ese tramo del río durante generaciones incontables. Dijo que la criatura siempre había estado ahí, en esas aguas oscuras, donde el afluente se adentraba en la selva más densa y los árboles bloqueaban la luz del sol durante todo el día. Su abuelo la había descrito. El abuelo de su abuelo la había descrito. Y los ancestros antes de ellos, remontándose tan atrás en el tiempo que los nombres se habían perdido, pero las historias permanecían. No era un monstruo en el sentido en que los europeos usamos esa palabra. No era algo sobrenatural ni una invención de mentes primitivas asustadas por las sombras. Era simplemente un animal, extraordinariamente grande y extraordinariamente viejo, que vivía donde siempre había vivido y hacía lo que siempre había hecho. Los pueblos del río lo conocían y lo respetaban y se mantenían alejados de su territorio durante los meses en que estaba más activo. Era un acuerdo tácito que había funcionado durante siglos. Luego llegamos nosotros. Luego llegaron los europeos con nuestros instrumentos de medición y nuestras cartas de comisión y nuestra absoluta certeza sobre qué era y qué no era biológicamente posible. Llegamos a cartografiar un río que no nos pertenecía, a poner nombres europeos a lugares que ya tenían nombres mucho más antiguos, a reclamar para la ciencia occidental un territorio que había sido reclamado mucho antes de que nuestros países siquiera existieran. Loel me dijo que la criatura no nos había perseguido por malicia. Nos había perseguido porque habíamos entrado en su hogar sin pedir permiso, y había respondido de la manera en que cualquier criatura territorial responde cuando extraños invaden su espacio. Lo que nosotros habíamos experimentado como terror y persecución, la criatura probablemente lo había experimentado simplemente como la defensa de lo que era suyo. Éramos nosotros los intrusos. Éramos nosotros los que habíamos alterado un equilibrio que existía desde antes de que nuestras civilizaciones aprendieran a escribir. Cuando terminó de hablar, Loel extendió su mano hacia mí. Era un gesto europeo, algo que probablemente había aprendido de años de trabajar con expediciones como la nuestra. Le estreché la mano y sentí la fuerza de su agarre, la piel endurecida por décadas de trabajo en la selva. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el norte, siguiendo un camino que solo él podía ver entre la vegetación. No miró hacia atrás, no dijo adiós. Simplemente se fue, y nunca volví a verlo. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Se quedaron conmigo durante el viaje de regreso a Leopoldville. Se quedaron conmigo durante los 3 años que pasé cartografiando territorios seguros en el sur del Kasai. Se quedaron conmigo cuando finalmente dejé el Congo y regresé a Europa. Tengo 63 años ahora. Escribo esto en Bruselas durante un invierno que ha cubierto la ciudad de gris y niebla, sentado junto a una ventana que da a una calle adoquinada donde la gente camina con prisa hacia sus trabajos y sus hogares, completamente inconsciente de que hay lugares en el mundo donde los mapas todavía terminan y lo desconocido todavía reina. Han pasado más de 3 décadas desde aquella expedición al Lomami, y todavía hay noches en que me despierto empapado en sudor, con el sonido del río en mis oídos y la imagen de esos ojos brillando en la oscuridad de mi mente. Los jóvenes que escuchen esta historia probablemente pensarán que estoy exagerando. Probablemente escucharán las mediciones que tomamos, los 25 metros de piel mudada, el 1,20 m de separación entre los ojos,
y pensarán que debe haber algún error, alguna confusión, alguna explicación racional que haga que todo esto encaje en los límites de lo posible. Yo había pensado lo mismo a los 25 años. Habría escuchado una historia como esta y habría buscado inmediatamente las fallas en la lógica, los puntos donde la narrativa se desviaba de lo que la ciencia dice que puede existir. Pero yo estuve ahí. Yo medí esa piel 2 veces con mis propias manos y escribí los números en mi diario con mi propia letra. Yo vi las costillas del hipopótamo fracturadas hacia adentro por una presión que ningún animal conocido debería poder ejercer. Yo vi el fuego dispersado por algo que lo atravesó en la oscuridad sin hacer el menor ruido. Yo vi a un hombre desaparecer bajo el agua en una sección del río que no era lo suficientemente profunda para ahogarlo. Estas no son interpretaciones, ni teorías, ni especulaciones. Son mediciones y observaciones físicas registradas en el campo por topógrafos entrenados bajo obligación contractual de precisión. Los pueblos de Río Lomami tienen un nombre para la criatura en su tradición oral que, según las fuentes académicas que consulté en los años posteriores a la expedición, se traduce aproximadamente como el soberano de las aguas profundas. Algunos relatos misioneros de décadas anteriores a nuestra expedición mencionan una criatura de tamaño imposible en ese mismo afluente, descrita por los locales con los mismos detalles que Loel usó con nosotros. Cada generación, aparentemente, los relatos se repiten. El río no cambia, la criatura no cambia. Los humanos vienen y van, con sus instrumentos y sus expediciones, y su certeza sobre lo que es y no es real, y la criatura permanece exactamente donde siempre ha estado. Sé lo que vi, sé lo que dijeron las mediciones, sé cómo se veía el suelo bajo el peso de algo que pasó sobre él, y cómo se veía la vegetación cuando algo de ese tamaño se movía a través de ella. Sé lo que significa 1,20 m de separación entre 2 reflejos oculares en términos del cráneo que tiene que existir detrás de ellos. Y sé que lo que habita en esa sección del río es lo suficientemente viejo como para que nadie vivo pueda decir cuándo llegó. Y estará ahí mucho después de que cualquiera que dibuje mapas de cualquier lugar haya sido olvidado por la historia. Ninguna expedición volvió a intentar cartografiar esa sección del río, al menos ninguna de la que yo haya tenido conocimiento en todos estos años. La comisión aceptó el informe de Deckers sin hacer preguntas adicionales y archivó el proyecto de mapeo del afluente sur del Lomami en algún cajón burocrático donde probablemente sigue acumulando polvo hasta el día de hoy. Nadie propuso enviar un equipo de seguimiento. Nadie sugirió que deberíamos verificar las condiciones desfavorables del terreno que habíamos reportado. Era como si hubiera un acuerdo tácito entre todos los involucrados de que algunas puertas, una vez cerradas, deberían permanecer así para siempre. Busqué información sobre expediciones posteriores durante años. Revisé los archivos de la Comisión Geográfica cada vez que tuve acceso a ellos. Pregunté discretamente a colegas que trabajaban en otras regiones del Congo si habían escuchado algo sobre exploraciones en el Lomami. La respuesta siempre fue la misma: silencio. Ese tramo específico del afluente seguía apareciendo en los mapas oficiales exactamente como lo habíamos dejado, una línea punteada que se desvanecía en el blanco del papel sin nombre ni mediciones, ni ninguna indicación de lo que había más allá. Era un agujero en el conocimiento geográfico europeo del Congo, y nadie parecía tener ningún interés en llenarlo. A veces me pregunto si otros antes que nosotros habían tenido experiencias similares y simplemente habían elegido no hablar de ellas. Me pregunto cuántas expediciones habrán regresado con menos hombres de los que partieron y habrán atribuido las pérdidas a enfermedades o accidentes o deserciones. Me pregunto cuántos informes oficiales habrán usado frases como condiciones desfavorables para describir encuentros con algo que no podían explicar ni admitir haber visto. El colonialismo europeo en África se basaba en la idea de que éramos los portadores de la civilización y el conocimiento.
los que traíamos orden y comprensión a un continente que supuestamente carecía de ambas cosas. Admitir que había lugares donde nuestros mapas no servían, donde nuestras armas no nos protegían, donde criaturas imposibles nos observaban desde la oscuridad con ojos más antiguos que cualquier nación europea, habría sido admitir que nuestra certeza era una ilusión. Era más fácil archivar los informes y olvidar. Era más fácil dejar esos espacios en blanco en los mapas y fingir que simplemente no habíamos tenido tiempo de llenarlos. Era más fácil llamar supersticiosos a los pueblos locales que habían tratado de advertirnos, en lugar de considerar que tal vez ellos sabían cosas sobre su propia tierra que nosotros nunca entenderíamos. A veces, en las noches más oscuras, me pregunto si la criatura sigue ahí. No tengo ninguna razón para creer que no lo esté. Los pueblos del río la habían conocido durante generaciones, y esas generaciones abarcaban periodos de tiempo mucho más largos que los que cualquier animal conocido debería vivir. Tal vez hay algo en esas aguas, algo en la química del río, o en la abundancia de presas, o en algún factor que no podemos comprender, que permite una longevidad que desafía todo lo que sabemos sobre biología. Deckers nunca habló públicamente sobre lo que nos pasó en el Lomami. Lo vi una vez más después de la expedición, varios años después, en una recepción oficial en Leopoldville donde coincidimos por casualidad. Estaba más viejo, más canoso, con líneas en su rostro que no recordaba de antes. Nos miramos desde lados opuestos de la sala durante un momento que parecía extenderse más allá de lo normal. Luego él asintió levemente con la cabeza, un gesto casi imperceptible que podría haber significado cualquier cosa, y se dio la vuelta para continuar su conversación con un funcionario colonial. No intercambiamos ni una palabra. No hacía falta. Ambos sabíamos lo que el otro había visto, y ambos sabíamos que no había nada que decir al respecto que pudiera cambiar algo. Algunos conocimientos son cargas que simplemente tienes que llevar contigo hasta el final, sin posibilidad de compartirlas de manera que alivien su peso. Sebastián el cocinero regresó a Bélgica poco después de la expedición, y según escuché de otros que lo conocían, nunca volvió a trabajar en África. Alguien me dijo que había abierto una pequeña panadería en un pueblo cerca de Gante y que se negaba a hablar de sus años en el Congo con cualquiera que le preguntara. No me sorprendió. Había visto la manera en que sus manos temblaban durante los últimos días de la expedición, la manera en que sus ojos se movían constantemente hacia la línea de árboles, incluso cuando estábamos en territorio seguro. Algunos hombres se recuperan de experiencias así. Otros simplemente aprenden a vivir con las grietas que esas experiencias dejan en su interior. De los guardias que nos acompañaron, perdí el rastro completamente después de Opala. Eran hombres del servicio colonial, asignados a la expedición temporalmente, y una vez que la misión terminó, fueron reasignados a otros puestos en otras regiones. Espero que hayan encontrado destinos tranquilos donde pudieran dormir sin pesadillas. Espero que el recuerdo de esos ojos brillando en la oscuridad se haya desvanecido para ellos con el tiempo de una manera que nunca se desvaneció para mí. Pero tengo mis dudas. Hay cosas que ves que se quedan contigo para siempre, grabadas en algún lugar profundo de tu mente donde ni el tiempo ni el esfuerzo consciente pueden alcanzarlas. Y lo que vimos en ese río, lo que nos siguió durante días a través de la vegetación, lo que tomó a nuestro compañero del agua justo delante de nuestros ojos, era exactamente el tipo de cosa que deja esa clase de marca permanente. Los porteadores que sobrevivieron regresaron a sus comunidades a lo largo del río, llevando consigo historias que probablemente se mezclaron con las historias que sus pueblos ya conocían desde hacía generaciones. Para ellos, supongo, lo que habíamos experimentado no era tan sorprendente como lo fue para nosotros. Era simplemente la confirmación de algo que sus ancestros siempre habían sabido. 37 años llevo guardando este secreto, y cada día que pasa me convenzo más de que morirá conmigo, sin que nadie fuera de aquel grupo de supervivientes sepa lo que realmente encontramos en el Lomami.
Los archivos oficiales cuentan una historia de logística fallida y condiciones climáticas adversas. Los mapas muestran una línea punteada que se desvanece en el blanco del papel sin ninguna explicación. Los informes hablan de accidentes y enfermedades y disputas contractuales. Nada de eso es verdad. La verdad es que entramos en un territorio que no nos pertenecía y descubrimos que ya tenía dueño. Un dueño que llevaba ahí más tiempo del que cualquier documento europeo podía registrar. Más tiempo del que cualquier memoria humana podía abarcar. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos escuchado a Loel desde el principio. Si cuando nos dijo que los pueblos del río no viajaban por esa sección entre octubre y diciembre, simplemente hubiéramos dado la vuelta y regresado a Kasongo, con el informe de que el mapeo tendría que esperar hasta una estación más favorable. Probablemente habríamos sido criticados por la comisión. Probablemente Deckers habría enfrentado algún tipo de consecuencia profesional por no completar la misión asignada. Pero los 4 hombres que dejamos atrás en esa selva estarían vivos. Eso es algo que cargo conmigo cada día. No la culpa directa, porque yo no tomé la decisión de continuar hacia el sur después de encontrar la piel. Esa fue decisión de Deckers, y él tendrá que responder por ella ante cualquier juicio que exista más allá de esta vida. Pero cargo con la culpa de no haber protestado más fuerte, de no haber insistido cuando Loel nos advirtió, de haber seguido remando hacia el sur como todos los demás, confiando en que nuestros rifles y nuestros fuegos y nuestra superioridad tecnológica nos protegerían de cualquier cosa que pudiéramos encontrar. Esa confianza era arrogancia, y la arrogancia tiene un precio. A lo largo de los años he investigado todo lo que he podido encontrar sobre criaturas similares en otras partes del mundo. Hay historias en casi todos los continentes. Relatos de serpientes de tamaños imposibles que habitan en ríos remotos y lagos inexplorados. Los nativos americanos tienen sus propias versiones. Los pueblos del sudeste asiático hablan de nagas que viven en las aguas profundas. Los aborígenes australianos describen serpientes arcoíris que crearon los ríos mismos. Durante mucho tiempo pensé que estas eran simplemente mitologías, productos de la imaginación humana, tratando de explicar un mundo que no entendía completamente. Después del Lomami, ya no estoy tan seguro. Tal vez hay algo en los lugares más remotos y menos explorados de este planeta que la ciencia todavía no ha catalogado. Tal vez hay criaturas que han aprendido a evitar el contacto con los humanos durante milenios, que viven en los espacios entre nuestros mapas y nuestro conocimiento. Tal vez el mundo es más grande y más misterioso de lo que nuestra arrogancia moderna nos permite admitir. Afuera de mi ventana en Bruselas está nevando ahora, copos blancos que caen suavemente sobre una ciudad que se siente completamente segura y completamente predecible. Los tranvías pasan con horarios regulares. Los comercios abren y cierran a las horas establecidas. La gente camina por las calles envuelta en abrigos y bufandas, preocupada por cosas normales como el trabajo y la familia y el precio del pan. Este es el mundo en el que vivo ahora, un mundo de horarios y rutinas y certezas cotidianas. Pero sé que hay otro mundo más allá de este. Un mundo donde los ríos no tienen nombres europeos, y las sombras esconden cosas que ningún libro de zoología ha catalogado. Un mundo donde algo puede observarte desde la oscuridad con ojos separados por más de 1 metro, y tú nunca sabrás que está ahí hasta que sea demasiado tarde. Ese mundo existe. Yo estuve en él, y una parte de mí nunca regresó completamente. La sección sur del afluente del Lomami sigue sin tener nombre en cualquier mapa que haya visto. Sigue apareciendo como esa línea punteada que se desvanece en el blanco del papel, un recordatorio silencioso de que hay lugares donde incluso la cartografía moderna se detiene y admite su derrota. El soberano de las aguas profundas sigue ahí, en ese recodo del río donde los pájaros no cantan y el silencio tiene un peso físico. Nosotros nos fuimos. Él se quedó. Así es como terminan estas historias. El río siempre gana. Cartografiamos alrededor de la criatura porque no teníamos otra opción. Volvimos a casa porque se nos permitió volver. Y esa sección del río permanecerá sin nombre
mucho después de que todos los que participamos en aquella expedición hayamos sido olvidados. Algunos territorios fueron reclamados mucho antes de que llegáramos con nuestros instrumentos y nuestras cartas de comisión y nuestra certeza sobre lo que era y no era posible. Algunos territorios seguirán siendo reclamados por sus verdaderos dueños mucho después de que nuestros mapas se hayan convertido en polvo. La moraleja de todo esto es simple. Hay lugares en este mundo que no nos pertenecen. Hay conocimientos que algunas culturas poseen y que nosotros, en nuestra arrogancia, descartamos como superstición. Y hay criaturas, antiguas y pacientes, que habitan en los espacios que hemos elegido ignorar. Respetarlas es sabiduría. Ignorarlas es peligro. Y ahora quiero preguntarte algo. Si estuvieras en la posición de Deckers aquella mañana cuando Loel nos advirtió que regresáramos, si tuvieras que elegir entre seguir las órdenes de una comisión lejana o escuchar a un hombre que conocía esas aguas desde antes de que nacieras, ¿qué decisión habrías tomado? Y más importante aún, ¿podrías vivir con las consecuencias de esa decisión por el resto de tu vida? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo cuestionar aunque sea por un momento lo que crees saber sobre los lugares oscuros de este mundo, entonces suscríbete al canal y deja tu like. Eso me ayuda a seguir trayendo más historias como esta desde los rincones olvidados de la historia.